andamos? ¿Todo bien? Mira dónde nos vamos a encontrar. Pero chavos, yo poco y nada sé de la historia. Solamente se declaró la independencia en 1816 y corte. No, pero mi hermano, tenés que te hubieras enseñado muchas cosas más y guarda adentro mucho misterio. ¿Quieres que pasemos un rato para conocer un poco más? Bueno, meta, pasame. El edificio data de finales del siglo XVIII y posee una fachada de estilo barroco con columnas salomónicas que son en espiral. Ahora, la casa posee una sola planta, un patio rodeado de habitaciones en las que dos de ellas son paralelas, con las que separando o bueno, demoliendo la pared divisoria se hizo el salón de reuniones que mide 15 metros de largo y 5 metros de ancho. Su portada o su entrada flanqueada por dos gruesas columnas, donde en el único índice para tratar de ubicar la fecha de creación o bueno, de preparación para esta casa histórica, la construcción debe ser entre 1760 y 1780. Las columnas torsas salomónicas o helicoidales aparecieron en México a mediados del siglo XVII, de preferencia en retablos. Luego fueron a Quito, para lo que después pasaron por Perú y tardíamente llegó a nuestro norte argentino, como lo prueban los escasos ejemplos que se conocen. Ahora, en todo caso, cabe destacar que este tipo de columna, la columna torsa o salomónica, es muy raro en nuestro país porque es un elemento frecuente del barroco español y bueno, americano. Cuando entramos a la casa histórica, nos encontramos una habitación, que sería la primera habitación en donde encontramos varios paneles con títulos, años e incluso imágenes de lo que fue la casa histórica en sus comienzos. El primero y más importante, en donde explica qué ocurrió en ese lugar, qué ocurrió en nuestra casa histórica, explicando de a poco lo que fue la declaración de la independencia y junto en la parte de abajo explica y bueno, genera la pregunta para que las personas conozcan el lugar, así como pregunta, ¿este lugar siempre fue así? ¿Cómo te imaginas que fue cuando me construyeron? Dando así como si la casa tuviera vida. La realización del Congreso en Tucumán debe agradecerse a la colaboración espontánea y desinteresada de la señora Francisca Bazán de Laguna, quien cedió su propiedad, una de las mejores de la ciudad, para que se realizaran las modificaciones y mejoras necesarias para realizarse dicho Congreso. Entonces fue allí, en la entonces calle del Rey, la actual Congreso al 141, donde fue declarada la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata el 9 de julio de 1816. Debido al tiempo que demandaron los arreglos, las primeras reuniones se realizaron en la casa de don Bernabé Arauz, quien proveyó de muebles varios, entre ellos escritorio y sillón presidencial, en tanto que algunos sillones y escaños fueron facilitados por los conventos San Francisco y Santo Domingo. La célebre Casa de Tucumán fue utilizada hasta la última sesión del 17 de enero de 1817, fecha en que el Congreso se mudó a Buenos Aires y fue retomada a sus propietarios. En años siguientes pasó por herencia a mano de la familia Zavalía. En 1869, el Congreso sancionó una ley en donde permitía al gobierno comprar esta propiedad y pasó a ser propiedad del gobierno recién a partir de 1874. Pero bien, no se respetó a la Casa de Tucumán como un ente de reliquia cultural. Cuando la tomaron como propiedad del gobierno, pasó a ser la oficina de correo y telégrafo de la ciudad, en donde cambiaron toda su fachada original y pasaba a tener un estilo neoclásico. En 80, el ex gobernador y ex diputado de la provincia de Tucumán, Lindoro Quinteros, presentó un proyecto de restauración en el cual se aprobó y se dio un subsidio de 6.000 pesos para la restauración de la casa de Tucumán, que estaba en extremo abandono. Ya mencionado anteriormente, hay varios paneles e incluso teles con imágenes en donde muestran que la casa histórica es una reconstrucción. Por ejemplo, aquí dice, fui demolida. De mí solo quedó el salón de la jura. Un día vinieron unos obreros y excavaron mis cimientos, otros fabricaron las tejas y colocaron los ladrillos, me reconstruyeron para seguir cuidando la memoria de aquellos tiempos de independencia, demostrando así cómo fue de a poco y qué pasó con la casa histórica en ese momento. Ya mencionado anteriormente,
como ya vengo diciendo desde ese tiempo, es una reconstrucción. Pero, ¿en qué fue basada esa reconstrucción? Aquí, en este panel, explica de a poco qué pasó realmente. Entre 1903 y 1904, el presidente Roca decidió demoler las habitaciones que habían sobrevivido del edificio original. Es decir, que solo quedó el Salón de la Jura dentro de un pabellón monumental de estilo francés que se llamaba Templete. A este se ingresaba por un patio de homenajes ornamentado con los bajos relieves de Lola Mora. Allí, un jardín diseñado por Charles Stace completaba la bienvenida al pabellón en su fachada lucida en gran cantidad de cabezas felinas, mostrando que el Templete es una zona y es una inspiración de lo que era París en su época. Aquí se puede ver de forma más, pero un poco más detallada, lo que era el Templete en su época. En la imagen de abajo se puede llegar desde 1930 a ver lo que era el Templete desde afuera. Y las imágenes de arriba son en la calle Congreso, desde la entrada de la casa histórica, o bueno, del Templete, para así poder apreciarlo de mejor manera. Un panel importante es lo que fue la reconstrucción completa de la casa histórica. En la década de 1930, el Estado revalorizó aspectos de la cultura española, el idioma, la religión y la arquitectura. El resurgir de la colonia permitió recuperar edificios con un reconocido valor patrimonial. La reconstrucción de la casa histórica se hizo entre 1942 y 1943 y estuvo a cargo del arquitecto Mario Busquiazo. Se construyeron a nuevo las puertas, las ventanas, los herrajes, las estructuras de madera, etc. En los techos se utilizaron nogal, caña atada con cuero y torta de barro. Encima se asentaron las tejas, hechas a mano como en la época colonial. Todos los pisos fueron realizados con baldosas criollas. En la sala de jura, Busquiazo intervino los muros y los techos. Esa fue la reconstrucción de la casa histórica. Busquiazo investigó planos y fotografías de mediados del siglo XIX, en lo que también encontró cimientos antiguos al excavar uno de los patios de la casa. En las tareas de restauración solo podían participar obreros argentinos, como es el caso del señor Valdés, que aparece en la foto junto a sus compañeros. Como sabemos, al final, la casa histórica fue inaugurada un 24 de septiembre, un día de la Virgen. Aquí encontramos las imágenes y los cimientos, sobre los cimientos que fueron encontrados y fueron parte de la historia argentina. El 9 de octubre de 1941 se dictó la ley 12.724, dada por el diputado Juan Paz Pose, la cual mismo declara la reconstrucción de la casa. Todo esto recayó por el arquitecto Mario Busquiazo, el cual, como podemos ver de esta parte, era lo que necesitaba el arquitecto para poder armar la casa, para poder reconstruir la casa. Si volvemos acá, podemos ver en esta imagen la reconstrucción y cuánto duró. Duró apenas un año. ¿Sí? Anteriormente hablando, en 1941 también se nombra al Monumento Nacional, que es el 12 de agosto de 1941 se dio a conocer a la Casa Histórica como Monumento Nacional. Sin embargo, de todo esto, la casa se la fundó, por decirlo de esa manera, en 1943 debido a las revoluciones que había en ese mismo año. Como podemos ver, hay tablets en la cual podemos interactuar. Bueno, la primera se puede interactuar y se puede ver el exterior de lo que es la casa histórica y de lo que era en su momento en la antigua Argentina. Mientras que la segunda tablet nos permitía poder ver un video de cómo se iba construyendo poco a poco esta casa, la casa histórica donde se declaró la independencia. Aquí, bueno, a pesar de lo lento que iba, es un video lindo porque te explica paso a paso cómo se fue haciendo y cómo se construyó. Aquí podemos ver una representación perfecta en este video en donde la casa se construye. Tenemos una buena base, pero de la nada vamos a ver que todo se termina demoliendo y empieza la reconstrucción. En 1966, con motivo de los festejos del sesquicentenario de la Declaración de la Independencia, se inauguran las obras del terreno de los fondos de la casa, cedido por la provincia de Tucumán en 1949, que consistían en la galería de placas y el patio de homenajes, en el que se han emplazado los murales de Lola Mora. El primer patio era el principal, y lo rodeaban las habitaciones de la familia, la sala y el comedor. El segundo patio estaba rodeado por galerías y cerrado hacia el fondo, por el pabellón de la servidumbre que lo separaba de la huerta, con árboles frutales y el pozo de agua. Estaba construida con muros de tierra apisonada, tapial y adobes. Solo el portal, que abarcaba el zaguán de la entrada y dos porterías, había sido construido con ladrillos. Estos muros estaban revocados con barro y cal. Los techos eran de teja sobre un entremado de caña hueca y tierra. La estructura era de cabreadas de madera y las galerías tenían columnas de madera. Este tipo de construcciones requerían un continuo trabajo de mantenimiento para que las intensas lluvias no provocaran su deterioro, lo que explica la decadencia de la casa con el correr de los años. Las obras fueron encargadas a Lola Mora por el Gobierno Nacional, con motivo de la completa remodelación de la Casa Histórica de Tucumán. Los relieves que se encuentran en la Casa de Tucumán son dos. Uno representa el 25 de mayo de 1810, en los balcones del Cabildo de Buenos Aires. El otro conmemora la Declaración de la Independencia en Tucumán, el 9 de julio de 1816, en el interior del Congreso de Tucumán. Deben destacarse el cuidadoso estudio de fisionomías y atuendos, lo que refleja la seriedad y el profesionalismo de la escultora. Tanto por las dimensiones como por la calidad de su ejecución, estas piezas de bronce constituyen ejemplos casi únicos en su género en Argentina.